Lo primero de todo es daros las gracias por estar aquí, por acompañarnos en este evento. Gracias por vuestro tiempo, que ya sabemos que, bueno, gestionar el tiempo y la agenda es bastante complicado últimamente porque siempre nos surgen un montón de cosas y quehaceres durante el día, ¿verdad? Entonces, repito, gracias por acompañarnos y asistir a esta presentación que vamos a hacer, ¿no? Quería también aprovechar y públicamente dar las gracias al Colegio de Gestores Administrativos, al Colegio de Economistas y Graduados Sociales por la colaboración y la difusión que han hecho de este evento y que han participado en ello para que podamos, todos aquellos que estuvieran interesados, acompañarnos aquí con nosotros, ¿verdad? También quiero dar las gracias a la CEL, a la Confederación de Empresarios de Lugo, por su colaboración, su extraordinaria colaboración, que siempre nos ayuda de una forma muy activa. Así que, Víctor, muchas gracias. Y a partir de ahí, bueno, voy a hacer las presentaciones oportunas. Algunos de vosotros ya me conocéis, otros seguramente no. Los que no me conocéis, mi nombre es Ovidio, soy el director comercial de Computer 3 y me acompañan aquí en esta mesa mis compañeros de trabajo, que paso a presentarlos ahora mismo. Tenemos a Pablo y tenemos a Laura. Ellos son abogados, son los responsables de nuestro departamento legal de Ley de Protección de Datos, o más bien de asesoramiento TIC en la empresa, ¿verdad? Ellos tienen una amplia experiencia en la implantación de la Ley de Protección de Datos, la LSSI, y también en temas de gestión de olvido. Y digo una amplia experiencia porque, si recordamos, tiempo atrás, desde hace muchos años, seguramente desde el año 2002, que empezamos en Computer 3 con este servicio trasladado a nuestros clientes y al mercado, cuando prácticamente lo que es LOPD son unas siglas, o eran unas siglas que prácticamente nadie conocía su significado, nosotros dimos este paso, fuimos al mercado con ello, y desde entonces pues habremos gestionado adaptaciones seguramente en más de 2.000 clientes, muchos de los cuales a día de hoy mantienen este servicio activo de una forma que les permite mantenerse, digamos que, actualizados con las revisiones, las auditorías que son obligatorias y de alguna forma afrontar con garantías todo este proceso que es evidentemente de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Nos acompaña también Begoña. Algunos de vosotros también ya la conocéis. Begoña es nuestra consultora de Atresoftware. Atresoftware Wolters Kluwer. Wolters Kluwer es una empresa que sabéis, pues, que se dedica a lo que es software de gestión de empresas y despachos profesionales, y en este sentido, pues bueno, nosotros colaboramos y trabajamos con ellos más de 20 años en implantación de sistemas de gestión fiscal, contable y laboral en despachos y asesorías, también últimamente en lo que es el sector de la PYME, y ella nos va a hacer pues la parte final, del evento, nos va a explicar, digamos que nos va a hacer una pequeña introducción a lo que es el portal de notificaciones electrónicas, portal NEOS, ¿verdad? Bueno, dicho esto, aquí Pablo y Laura, que son, como digo, expertos en la materia de Ley de Protección de Datos, pues lo que van a hacer es que nos van a resumir, porque la normativa es bastante amplia, nos van a resumir o nos van a hacer inciso en aquellas cuestiones que son, digamos, de una importancia relevante dentro de lo que es la nueva normativa europea de Ley de Protección de Datos, que si bien ya se aprobó en el año 2016, es verdad que ahora, en 2018, va a ser de obligatorio cumplimiento, y digamos que todas las empresas, en este caso los despachos de asesorías, que sois la mayor parte de vosotros que estáis aquí presentes, pues les afecta de una forma sustancial y directa, por así decirlo, ¿no? Tenemos una agenda que no quisimos hacer o no queremos hacer muy extensa, con lo que empezaremos con lo que es, digamos, que la presentación relativa a todas las novedades del RGPD. Luego haremos una presentación de una plataforma digital, plataforma electrónica que nosotros hemos elaborado o desarrollado en nuestra compañía, en Computer 3, y que podemos poner a disposición de aquellas
empresas, despachos, asesorías, clientes en definitiva que quieran trabajar con nosotros y que a través de la cual les vamos a poder permitir gestionar su propia documentación, tener un acceso de consultoría directo con nuestros profesionales, entre otras muchas cuestiones, ¿verdad? Y por último haremos una presentación de Portal Neos para que veáis lo que es la centralización de las notificaciones electrónicas de la Administración, con una aplicación muy simple y muy concreta, muy fácil de gestionar. Y por último ya, pues nada, haremos una sesión de ruegos y preguntas, un coloquio para que nos preguntéis todo lo que necesitéis, las dudas que tengáis, y a partir de ahí pues espero que esta charla sea de interés y de provecho pues para todo el mundo, ¿verdad? Os hemos adjuntado en la carpetita un pequeño cuestionario que os agradecería, por favor, al final de la sesión pudierais cumplimentarlo, nos lo entregaréis a la salida. En base también a ese formulario, luego a través de correo electrónico os enviaremos una documentación electrónica que se especifica en el cuestionario, y también os facilitaremos unas claves para que de alguna forma podáis visualizar, echarle un vistazo a lo que es esta plataforma electrónica que nosotros vamos a tener disponible en Internet, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues nada, yo doy paso a Laura, Pablo, cuando queráis, por favor. Bueno, continuando con lo que comentaba mi compañero Ovidio, hoy lo que pretendemos evidentemente es una presentación de poca duración. Entonces queremos más que nada hacer que podáis ubicaros en los cambios normativos que son de aplicación a partir de este año. Intentaremos a través de esta presentación que tengáis claros los conceptos básicos de esta nueva normativa, porque realmente el cambio, como podréis comprobar a partir de ahora, supongo que algunos de vosotros ya habréis echado un vistazo a la normativa que ya está en vigor y a la que está en proceso de desarrollo parlamentario, pero digamos que los cambios son sustanciales y realmente la aplicación de la norma no va a ser muy diferente de lo que veníamos acostumbrados hasta ahora. En primer lugar, ahora mismo, en cuanto a la actualidad normativa, nos encontramos en una situación en la que tenemos, por un lado, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que todavía está en vigor, la Ley 1599. Esta ley estará en vigor hasta que no se apruebe la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que ahora mismo es ya un proyecto de ley, está en fase de tramitación parlamentaria, y ya tenemos un borrador, ya tenemos más o menos cuáles son las pautas que se van a seguir. Creemos que no va a sufrir grandes modificaciones respecto a la que ahora mismo está publicado, pero bueno, evidentemente tenemos que esperar a que se apruebe de forma definitiva y a que entre en vigor. La previsión según la propia directora de la agencia, que estuvo hace pocos días en Santiago, es que se apruebe lógicamente antes del 25 de mayo. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo es la fecha límite para el cumplimiento obligatorio del Reglamento Europeo de Protección de Datos. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Reglamento 2016-679, está ya en vigor desde el año 2016. Pero contemplaba un periodo, digamos, de transición de 2 años para que las empresas adecuasen los procedimientos que aplicaban a la nueva normativa. Es evidente que si a nivel nacional sigue en vigor una norma que es contradictoria en muchas de sus estipulaciones con esta norma europea, pues hasta ahora la mayor parte de las empresas han estado expectantes, esperando para ver cuáles eran las actualizaciones de la norma española en relación con el reglamento europeo. Pero realmente, al menos antes de mayo, tendríamos que tener esta nueva norma, pero digamos que el hecho de que la norma española no esté todavía aprobada no excluye del cumplimiento del reglamento. El reglamento es una norma de rango superior, con lo cual vamos a tener que cumplirlo a partir de mayo de 2018, ¿de acuerdo? Y como podréis observar en esta presentación, no es algo sencillo el cumplimiento. Bien, vamos a ver cuáles son las principales novedades que contempla el reglamento. En primer lugar, el primer punto sería el consentimiento, es decir, antes en la LOPD teníamos algunos supuestos en los que el consentimiento para el tratamiento de los datos de una persona física, estamos hablando siempre en este contexto de datos de persona física,
Es decir, no están protegidos por ninguna de estas normas los datos de personas jurídicas. Datos de empresas estarían excluidos del ámbito de aplicación de cualquiera de estas normas. El ámbito va a seguir siendo el mismo. Con lo cual, antes, con la normativa anterior, la LOPD, teníamos que exigir un consentimiento expreso en algunos casos concretos. Cuando se trataban datos de lo que se denominaba nivel alto, salud, religión, afiliación sindical, etc., en esos casos sí era necesario un consentimiento expreso. Pero para el resto de los trámites, por ejemplo, pues en una situación de una empresa que ofrece servicios, que factura, pues no era necesario un consentimiento expreso, teníamos simplemente un consentimiento tácito, un consentimiento que se facilitaba pues en base a que yo te he facilitado los datos para el contrato, para la factura, entonces no era necesario tener un documento donde apareciese reflejado ese consentimiento expreso. Ahora no solamente vamos a tener que tener consentimiento expreso siempre, sino que además tendremos que tener consentimiento para todas las finalidades de tratamiento. Es decir, esta mañana de hecho estábamos revisando la regulación y veíamos que no solamente tenemos que tener un consentimiento general en el que podamos contemplar todas las finalidades para las que vamos a tratar los datos, pues que los vamos a tratar para la gestión administrativa, para la gestión de facturación, también para enviar información publicitaria, por ejemplo, sino que punto por punto vamos a tener que recoger los consentimientos detallados. El hecho de no tener consentimiento expreso se consideraría una infracción grave y luego al final veremos a qué nos referimos cuando hablamos de estas infracciones. Entonces esto creemos que es un cambio sustancial, sobre todo porque es un cambio de dinámica digamos, en la manera de trabajar de muchas empresas. Esto requiere de una proactividad, que es un término que se va a utilizar en esta normativa de forma permanente a la hora de, desde el inicio, diseñar procesos para que cuando recogemos los datos ya tengamos que recoger esos consentimientos y podamos tener ya un procedimiento de cara a cumplir con este requisito. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con los consentimientos que tenemos previos? Pues lo que nos dicen es que ese consentimiento seguirá siendo legítimo siempre y cuando se hubiese recogido, cumpliendo los requisitos que se van a exigir a partir de ahora. Claro, esto es muy relativo porque casi nadie informaba de todos los aspectos que a partir de ahora vamos a tener que informar cuando se recoge el consentimiento, con lo cual realmente en la mayor parte de los casos vamos a tener que volver a recoger los consentimientos y en algunos pequeños casos, en algún pequeño grupo de casos donde se recogían ya consentimientos expresos para tratamiento de datos de nivel alto, a lo mejor sí pueden ser válidos, pero habría que revisar esos procedimientos. La segunda novedad importante es la obligación de informar que cambian sus planteamientos. Antes teníamos obligación de informar, todos conocéis las coletillas que hemos visto en formularios, informando de quién es el titular de los datos, el responsable de estos datos, para qué los utiliza, qué derechos tiene el usuario frente a ese responsable, pero ahora nos encontramos con una información mucho más compleja. Aquí, bueno, no sé si, supongo que lo veis regular porque esto es un poquito pequeño, pero tenemos una información de primera capa que es tendríamos que facilitar en los formularios de recogida de datos iniciales, pues sería una información que se podría facilitar, no es obligatorio, pero se podría facilitar en un formulario similar a este, como los de valores, un cuadro de valores nutricionales, por ejemplo, donde aparece todo de forma muy resumida, y luego una segunda capa, que sería todo lo que se recoge aquí, que sería información que tendríamos que exponer en un lugar que estuviese accesible a los interesados. Y en general va a ser a través de las páginas web, digamos que es ahí donde vamos a poner la información adicional. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la información de primera capa? Bueno, pues la identidad del responsable del tratamiento, los fines para los que vamos a utilizar esos datos. Ahora desaparece el término fichero que antes utilizábamos, se va a denominar solo tratamientos porque se refiere a todos los tratamientos que se puedan hacer de esos datos que recogemos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que identificar también la base jurídica del tratamiento, que esto es algo que se detalla ya en el reglamento, y si vamos a ceder esos datos o no. Eso también lo tenemos que incluir en la información, aparte de pedir el consentimiento, que esto era algo que ya antes teníamos que hacer, tener consentimiento expreso para poder ceder datos, ¿de acuerdo? Y luego también hace referencia al ejercicio de los derechos. Pero en la segunda capa, ¿qué vamos a tener que incluir? Bueno, pues ya veis que es mucho más completito y tenemos, en primer lugar, datos de contacto del responsable. Hasta aquí, esto ya lo teníamos antes.
Identidad y datos de contacto del representante legal. Es decir, no es suficiente ya con los datos de la empresa, sino que vamos a tener que poner los datos del representante. Luego vamos a tener que incluir también los datos del delegado de protección de datos. Esto es una figura nueva de la que hablaremos a continuación, que se crea con esta normativa, y hay algunas empresas que están obligadas a contar con esta figura, con lo cual no solamente van a tener que tener el delegado, sino que además en toda la información que facilitan a usuarios de los que traten datos van a tener que incluir la información acerca de quién es su delegado, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la administración pública, todas las administraciones están obligadas a tener delegado de protección de datos. Tenemos además que especificar la finalidad para qué vamos a tratar los datos detalladamente, y también, que esto sí es nuevo, los plazos o criterios de conservación de los datos. Es decir, no solo vamos a tener que informar de para qué vamos a utilizar los datos, quién es el responsable, quién es el representante legal del responsable, sino también durante cuánto tiempo vamos a guardar esos datos, y eso implica que lo vamos a tener que cumplir. Es decir, nosotros vamos a tener que estipular un tiempo de conservación que sea razonable de esos datos, pero al finalizar ese periodo vamos a tener que dejar de utilizar esos datos. Tendremos que tener articulados procedimientos a nivel interno para bloqueo inicial y posterior destrucción de los datos que ya no estemos utilizando. Esto va en relación con un principio que aquí no vamos a tratar, pues el principio de exactitud, que obliga a que los datos deben de ser siempre exactos y estar actualizados, con lo cual lo que no podemos es tener datos de hace 15 años en archivo, porque resulta que esos datos ya no están actualizados, con lo cual tendremos que valorar en función de las normativas sectoriales o de normativas generales qué plazos vamos a aplicar en la conservación de nuestros datos, y esos plazos de los cuales vamos a informar en las cláusulas informativas vamos a tener que cumplirlos, evidentemente. Luego, además, tendremos que informar si se toman decisiones automatizadas, esto ya es más bien para el tema de perfilado, si se hace a nivel de marketing, de publicidad, es algo ya más puntual. Luego, tendremos que identificar la base jurídica del tratamiento, que esto ya os decía que viene regulado en el reglamento, y si es obligatorio facilitar los datos y qué ocurre si no los van a facilitar. También los destinatarios, lo que os decía, el caso de que haya cesiones, tenemos que especificar. No vale decir como hasta ahora a las empresas del grupo, hay que especificar a qué empresas y por qué motivo y para qué finalidad se van a ceder esos datos, ¿de acuerdo? Ya sé que aquí no estamos hablando de grandes grupos, pero estas situaciones se pueden dar a veces entre empresas y entre pymes, por relaciones que puedan existir. Y luego también especificar cómo se van a ejercer esos derechos que habíamos mencionado. En cuanto a los derechos, tenemos nuevos derechos. Todos conocéis los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que más o menos se mantienen. Hay pequeñas variaciones en cuanto al derecho de acceso, que antes implicaba que el usuario podía tener información de qué datos estaba tratando la empresa y para qué finalidad, y ahora ya no es solamente eso, sino que incluso puede pedir copias de los documentos que se están utilizando y que se están manejando, ¿de acuerdo? Luego, el derecho al olvido, que esto sí que ya supongo que lo conocéis, lo habéis visto en medios de comunicación, es lo que antes era el derecho de cancelación, ahora se denomina derecho de supresión o derecho al olvido. Evidentemente, el alcance del derecho al olvido no es solamente que se puedan cancelar los datos que trata una empresa sobre mí, sino que además yo quiero cancelarlos porque quiero que se proceda al olvido, entre comillas, porque quiero que no estén presentes en buscadores como Google, Yahoo, etc. Aparte de eso, tenemos otro derecho, que es el de la limitación del tratamiento. Yo, como usuario, puedo pedir que se limite el tratamiento de mis datos única y exclusivamente para una o dos finalidades, porque a lo mejor no estoy de acuerdo en que se me envíe publicidad o se utilice para otras finalidades. Entonces puedo pedir esa limitación. Y el derecho a la portabilidad lo que implica es que yo como usuario puedo solicitar portar mis datos de una empresa a otra y me tienen que dar las facilidades, es decir, me tienen que permitir que se puedan exportar los datos de forma mecánica y no alegar, digamos, dificultades técnicas para evitar que eso ocurra. Pero bueno, estos son ya derechos que tienen un alcance a otros niveles. Entrando en lo que son las medidas de responsabilidad activa, y esta es la parte de la clave del planteamiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos. El reglamento es un reglamento que es vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Se va a aplicar igual en toda Europa. De hecho, se va a crear una autoridad de control europea que va a tener que coordinar cómo se cumple la norma en todos los Estados miembros. Entonces,
lo que se promueve desde Europa es que se quiere dejar atrás las normativas donde las medidas de seguridad aparecían detalladas y cerradas. ¿Por qué? Porque es lógico que en este tipo de normativas que van de la mano del desarrollo tecnológico, evidentemente el desarrollo tecnológico es muchísimo más rápido que el desarrollo legal. Con lo cual, si se cierra a medidas de seguridad concretas, dentro de poco tiempo estaría desfasado, al igual que lo está, por ejemplo, la LOPD. Entonces aquí lo que se busca es la proactividad de la empresa, es decir, que la empresa va a tener que desarrollar sus propios procedimientos, sus propias medidas de seguridad y nos van a dar muy pocas pautas. Vamos a ver ahora a qué me refiero con esto, pero lo primero, dentro de las exigencias del reglamento, es que tenemos que hacer una valoración de riesgo. Todas las empresas están obligadas a hacer una valoración de riesgos. ¿Para qué se hace esta valoración de riesgos? Es una valoración de riesgos para determinar el nivel de riesgo en el que está la empresa y en base a eso determinar las medidas que va a haber que aplicar. Hasta ahora las medidas de seguridad se contemplaban solamente desde el punto de vista del tratamiento de datos, es decir, si los datos eran de nivel básico, de nivel medio, de nivel alto. Sin embargo, ahora se incluyen otros factores como puede ser el sistema de información de la empresa, el tipo de tecnología que se está utilizando, si hay, por ejemplo, un e-commerce, etc. Todo eso se va a tener en cuenta en la valoración de riesgos, porque se trata de proteger el activo de la información, que es el activo más importante de la empresa. Además, nos piden que hagamos un registro de actividades. Bueno, en este caso tenemos que simplemente es un registro en el que identificaremos, los tratamientos que estamos realizando de un modo similar a lo que hasta ahora veníamos haciendo cuando registrábamos los ficheros en el Registro General de Protección de Datos. Sabéis que hasta ahora existía la obligación de comunicar al Registro General de Protección de Datos qué ficheros tenía mi empresa, para qué se utilizaban, qué tipo de datos se recogían, etc. Esa obligación ahora va a desaparecer, pero la empresa a nivel interno sí tiene obligación de tener identificados todos los tratamientos y además va a tener obligación de, asociar una serie de medidas de seguridad a cada tratamiento y eso sí lo hay que tener desarrollado a nivel interno. Además, entramos en lo que se llama la protección de datos desde el diseño y por defecto. Esto va en la línea de la proactividad que os decía. Esta es, digamos, el lema bajo el cual se desarrolla todo este reglamento. Es decir, en primer lugar, dejamos atrás las medidas de seguridad cerradas. Hasta ahora era igual que yo tuviese una empresa con 2 empleados que tratásemos datos de nivel alto que una grandísima empresa que tratase datos de nivel alto, porque las medidas de seguridad eran las mismas, ¿de acuerdo? Ahora lo que se pretende es que las medidas de seguridad se ajusten en función de una serie de criterios, desde el tipo de tratamientos hasta el sistema de información que utiliza la empresa, los sistemas informáticos, digamos, hasta el número de usuarios que van a tratar los datos, etc. Todo eso lo vamos a tener que tener en cuenta para desarrollar este plan de seguridad, digamos, a nivel interno. Con lo cual, ¿por qué se habla de protección de datos desde el diseño y por defecto? Porque se va a arrancar todo en función del tipo de organización de que se trate. Es ya más bien seguir unos criterios que van a estar pautados no tanto por el reglamento, sino por ya otras normas de seguridad que existen, como pueden ser ISOs, etc. Además, en cuanto a las medidas de seguridad, vamos a encontrarnos con que el reglamento solo tiene un artículo dedicado a las medidas de seguridad aplicables en la empresa, que es el artículo 32. Y el artículo 32 lo que nos viene a decir es que la empresa tendrá que aplicar las medidas de seguridad oportunas en función de la tecnología que exista en ese momento, en función de las obligaciones legales, etc. Pero realmente lo que nos vamos a encontrar es que vamos a ser nosotros quienes vamos a tener que definir nuestros propios procedimientos de seguridad de información, ¿de acuerdo? Dentro de ese artículo solo hace referencia a que, entre otras, tendrá que aplicar las siguientes medidas. En primer lugar, habla de la pseudonimización y cifrado de datos personales. Dice, de forma que no se puede atribuir a un interesado esa información. Aquí entra también la privacidad por diseño y por defecto. Las aplicaciones en los próximos años, los programas tendrán que desarrollarse para permitir
que exista un encriptado real de los datos. Al mismo tiempo, los dispositivos, que ya lo permiten en muchos casos, también tendrán que permitir el encriptado. Es decir, tendremos que, esta es una de las medidas de seguridad principales. Lo que se persigue es que los datos, aunque se reciba un ataque externo, no vayan a sufrir daños. Por ejemplo, ahora que vemos que está en la orden del día, ataques como de ransomware, por ejemplo, el que visteis de, ¿cómo se llamaba? El de WannaCry, que fue el de hace un año y medio, más o menos, en medios de comunicación, que se cargó los sistemas de Telefónica y otras grandes empresas. Bueno, pues lo que se persigue es que al tener yo mis tratamientos de datos encriptados, aunque tenga un ataque externo, los datos no van a sufrir ningún daño, no van a afectar a los datos, ¿de acuerdo? Esto es complejo, va a llevar su tiempo, pero bueno, esta es una de las medidas de seguridad principales que se propone a través del nuevo reglamento. Nos piden que garanticemos los 4 pilares de seguridad de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas. Además, es decir, que los sistemas pues se garantice la confidencialidad. Esto lo haremos a través de los permisos de acceso a los sistemas de información, la asignación de contraseñas confidenciales, etc. Integridad, que los datos no van a poder sufrir ningún daño, es decir, que no vayamos a perder datos, que no vaya a poder haber ataques externos que afecten a nuestros datos. La disponibilidad, que en todo momento, disponibilidad y resiliencia, que en todo momento tengamos los datos disponibles y que además, si hay algún tipo de ataque o de problema que puede surgir de algún tipo de quiebra de seguridad, nosotros tengamos disposición para, de forma rápida, volver a disponer de esos datos. Además, y por último, nos piden que se aplique un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas. Es decir, en mi empresa yo he desarrollado unos procedimientos, unas medidas técnicas que se van a aplicar y entonces ya está, ya me olvido y ya lo cumplo. Entonces ellos nos dicen, bueno, no, es que esto no es suficiente, usted tiene que tener algún sistema para comprobar si esas medidas que se han adoptado, si esos procedimientos que se han desarrollado son efectivos, y tendrá que periódicamente hacer las comprobaciones pertinentes. Antes, en la normativa, en la LOPD, teníamos la obligación de hacer auditoría cada 2 años en aquellas empresas que trataban datos que tenían tratamientos de nivel alto, nada más. Ahora esto lo trasladan a todo, porque realmente, ¿cómo hago yo esta comprobación? Pues tendré que tener un procedimiento para hacer las comprobaciones, y el único procedimiento que existe para hacer comprobación de que las medidas técnicas y organizativas estén funcionando correctamente es auditarlo. ¿De acuerdo? Los procesos de auditoría se podrán articular de diferentes formas, pero es lo único. De hecho, en la jornada de puertas abiertas de la agencia, que se celebró el 25 de mayo, cuando se les hacía esta pregunta, pero entonces ahora existe la obligación de hacer auditorías o no, porque expresamente el reglamento no lo dice así en ningún punto, solamente lo menciona en este punto, en el artículo 32. Entonces ellos, claro, decían, no, es que lo que hay que hacer es verificar, evaluar y comprobar si los procedimientos son correctos, y si usted no hace nunca ninguna auditoría, no tiene ningún recurso que le permita saber si está cumpliendo correctamente con la normativa. Entonces ellos lo que decían es, a nosotros nos tiene que dar algo para justificar que hace las comprobaciones pertinentes, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que se intuye que va a pasar. En relación con las medidas de responsabilidad activa, tenemos también una nueva obligación, que es la evaluación de impacto previa. Esto de la evaluación de impacto supongo que os sonará de otras normativas. Ahora se introduce también en este campo, y aquí nos encontramos con que los responsables de tratamiento, en algunos casos determinados, esto sí que ya se restringe más, van a tener que hacer, aparte de la valoración de riesgos que afecta a todos los tratamientos y a todos los recursos de que dispone el responsable. Es que perdonar, porque cuando yo hablo del responsable me refiero a la empresa, ¿de acuerdo? A veces se me va. Pues en algunos casos, aparte de esa valoración de riesgos inicial, si ahí se determina que puede haber algún tratamiento que implique un riesgo alto, ahí tendremos que hacer una evaluación de impacto. Esto de momento no está del todo definido. Se dice en el reglamento que las autoridades de control nacionales van a publicar un listado en el que se especificará cuáles son aquellos tratamientos que van a tener que estar sometidos a una evaluación de impacto.
También se dice que se publicará probablemente, esto ya no es obligatorio, pero una lista de aquellos tratamientos que no estén obligados a ser sometidos a evaluación de impacto. Pero por el momento, lo único que tenemos claro y aprobado y en vigor es lo que dice el reglamento, que es el artículo 35.1, que dice que se hará cuando se produzca una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas. Esto más bien se refiere al tema del perfilado, para lo que os decía antes, temas de publicidad, marketing y demás, cuando exista un tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos y cuando se produzca una observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público. ¿Esto qué significa? Porque claro, gran escala para mí es una cosa, para ellos otra. Entonces, por el momento hay un informe del grupo 29, que es el grupo que en la Unión Europea, del artículo 29, que en la Unión Europea estudia todo lo relacionado con protección de datos, que lo que establecen es que este criterio de gran escala se va a determinar en función de, por poner un ejemplo, una localidad que tiene 50 habitantes, pues se instala por el ayuntamiento un sistema de videovigilancia, que es un sistema de observación sistemática, que puede afectar a 30 vecinos de los 50 que tiene el ayuntamiento. Entonces ahí sería gran escala, porque están afectados casi todos. En un ayuntamiento como Lugo, un sistema de videovigilancia que puede afectar a 100 trabajadores de la Diputación, pues no sería gran escala, ¿de acuerdo? Pero todo esto se irá definiendo, ya veis que es un poco genérico. En el proyecto de ley de protección de datos español, sí ya se definen unas categorías de datos, no las he incluido aquí, porque no son cerradas, son muy abiertas. Entonces tampoco os quiero confundir ni llevaros a interpretaciones incorrectas. Si queréis lo podéis ver, está publicado, pero son, digamos, bastante amplias, con lo cual, por ejemplo, os diré que todos los tratamientos de datos de menores, todos los tratamientos de datos de personas con discapacidad y muchos más ejemplos estarían obligados a realizar evaluación de impacto previa, ¿vale? Dentro de las medidas de responsabilidad activa tenemos también como última medida lo que serían la notificación de violaciones de seguridad, que esto sí que es completamente diferente de lo que existía anteriormente. Supongo que en vuestras empresas, cuando se hizo la implantación de la LOPD, en el documento de seguridad hay un registro interno de incidencias, se denominaban, donde habría que ir reflejando aquellas circunstancias que se producen, que pudiesen ocasionar alguna pérdida, alteración de datos, etc. Bueno, pues ese registro ahora a nivel interno lo vamos a tener que tener, pero no va a ser suficiente, porque nos van a obligar, cuando se produzca una quiebra o violación de seguridad, que es lo que antes denominábamos incidencias, a comunicarlo a la Autoridad de Control Nacional, que en este caso va a ser la Agencia Española de Protección de Datos. Y no solo comunicarlo, sino que lo vamos a tener que comunicar en 72 horas de plazo desde que tengamos constancia de la incidencia. En relación con esto, queremos ser lo más cautelosos posibles, porque de momento no se ha publicado por parte de la agencia un listado de posibles incidencias y demás, pero sí que queremos que, a modo ilustrativo, sepáis que en la guía del responsable de tratamientos que ha publicado ya la agencia con esta nueva normativa, se utilizan como ejemplos de incidencia cosas tan básicas como un borrado accidental de datos o una pérdida de un dispositivo portátil como un ordenador portátil, por ejemplo. Quiero decir que ellos van a tener que gestionar las comunicaciones de incidencias de estas características de todo el territorio nacional, con lo cual es previsible que acaben publicando por lo menos algunos criterios orientativos, porque si no les vamos a tener que comunicar todo, y el hecho de no comunicar es una infracción grave, con lo cual ya veremos cuando hablemos de las sanciones a qué nos estamos refiriendo, pero es muy importante tener en cuenta esta obligación. Cuando tengamos los casos típicos que hemos tenido a lo largo de estos años de problemas con, pues, por un ataque de un virus, por un ransomware u otro tipo de virus cualquiera, pues un acceso de alguien no autorizado a datos, un borrado accidental de datos, etcétera, estos son quiebras o violaciones de seguridad. Y esto tenemos que comunicarlo a la agencia. Y de momento no está todavía habilitado, sí está habilitado ya a través de la sede electrónica, pero todavía no está en pleno funcionamiento.
Pero sí es importante que tengáis en cuenta que el plazo va a ser de 72 horas. Evidentemente esto no pasa todos los días, pero lo que se persigue aquí es que hasta ahora las quiebras de seguridad de las que tenían conocimiento las empresas, sobre todo cuando se trataba de grandes empresas, por ejemplo, robo de datos de 100.000 usuarios a Yahoo, o robo de datos a Sony de usuarios de la consola, no me acuerdo cómo se llama, Xbox, esto lo ocultaban hasta que la gestión terminaba. No solamente vamos a tener que comunicarlo a la agencia, sino que vamos a tener que comunicarlo también a los afectados. Y los encargados de tratamiento, que vamos a entrar ahora un poco más ya en ese tema, que son aquellos empresas que prestan servicios a otra empresa, a otras empresas, como podrían ser algunos de vuestros casos, es decir, asesorías, gestorías, empresas de informática, empresas, bueno, en fin, todas las que prestan servicios y manejan datos de otras empresas, también tienen la obligación de comunicar al responsable, es decir, a la empresa a la que le están prestando ese servicio, que han tenido esta quiebra de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, ya veis que ahí esto se denomina gestión de crisis, porque realmente es una crisis para la empresa el tratamiento de esta quiebra o violación de seguridad. Antes de entrar ya en algunos aspectos que son concretos para vosotros, y ya sé que vamos un pelín retrasados, pero empezamos un poquito más tarde, quiero explicaros, daros simplemente unas pinceladas de qué es el DPD, porque a partir de ahora vais a oír hablar del DPD, que es una figura que se crea con esta normativa. En inglés es el DPO, lo digo porque lo vais a oír de las dos formas, DPO, Data Protection Officer, y en España es el Delegado de Protección de Datos o DPD. El Delegado de Protección de Datos tiene dentro de sus funciones la de informar y asesorar a la empresa en la que actúe como DPD, supervisar todo lo relacionado con el cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos y de la normativa nacional, evidentemente. En esto es una faceta muy importante la de formar y concienciar al personal. Además, tiene que ofrecer el asesoramiento que se les solicite en relación con el tema de la evaluación de impacto, que también llevaría a cabo, cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto de la autoridad de control. Para que os hagáis una idea, esto es a nivel general, pero el DPD va a actuar como mediador, es decir, a partir de ahora las denuncias o reclamaciones que se puedan formular ante la Agencia Española de Protección de Datos, en aquellas empresas que estén obligadas a tener un DPD, va a ser el DPD quien resuelva esas reclamaciones. Se pueden dirigir directamente a la empresa y plantear la reclamación ante el DPD, o bien se pueden dirigir a la agencia y la agencia lo que va a hacer es remitir de vuelta a la empresa esa reclamación para que inicialmente en un plazo de un mes la resuelva la empresa, y si no, pues ya actuaría la agencia. Es decir, es una figura que va a tener mucha relevancia, y sobre todo porque además sus datos tienen que ser públicos y la empresa en todo momento, a través de las cláusulas informativas que os decía antes, tiene que informar acerca de quién es su DPD. ¿Quién tiene que tener DPD? Bueno, aquí nos hemos arriesgado un poco más y en primer lugar hemos puesto lo que estipula el reglamento y luego ya algunos de los afectados según el proyecto de ley de protección de datos español, porque sí que ya está un poco más definido. Según el reglamento, el artículo 37, lo que dice, esto sí que ya es así, no está en vigor, es que están obligadas las autoridades u organismos públicos, es decir, la administración, y además aquellos que realizan operaciones de tratamiento que requieren una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, un poco en relación con lo que veíamos antes de la evaluación de impacto previa, y también las empresas que traten, empresas o administraciones que traten que realicen tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos personales o de datos relativos a condenas e infracciones penales. En cuanto a las categorías especiales de datos, ahora desaparecen los 3 niveles de seguridad que había antes. Ya no vamos a hablar más de datos de nivel básico, medio o alto. Eso desaparece. Ahora se habla de gestión de riesgos, niveles de riesgo, y dentro de esos niveles de riesgo, en relación con los datos, simplemente se va a, establecer un apartado para datos de categorías especiales, que son los que antes eran de nivel alto, datos de salud, religión, afiliación sindical, ideología, orientación sexual, etcétera, pero ahora se añaden los datos biométricos y los datos genéticos. Es decir, el sistema de fichaje que hay en muchas empresas, esos son datos biométricos, estaría dentro de las categorías especiales de datos. ¿De acuerdo? Y es probable que también sean que estén obligados a hacer evaluación de impacto todas las empresas que tengan ese sistema, pero eso de momento, como no está aprobado, pues tampoco lo vamos a avanzar.
En cuanto a la normativa española, ¿qué dice respecto al DPD? ¿Quién tiene que tener un DPD? Pues entre otros, aquí hemos hecho una selección porque creíamos que eran los que más os podían interesar, pero hay más, porque están las aseguradoras, las entidades bancarias, etc. Pero los colegios profesionales y sus consejos generales, los centros docentes que ofrecen enseñanzas reguladas por la Ley 2006 de Educación, es decir, todos los centros docentes. Además, los prestadores de servicios de sociedad de la información que recaben información de los usuarios de sus servicios, sea o no exigible el registro previo. Esto he puesto una interrogación, no sé si se ve, porque esto, en teoría, de la interpretación de este precepto sacamos que cualquier empresa que tenga una página web podría estar obligada a tener un DPD. Cuando estuvimos en la charla de la directora de la agencia, le preguntamos por este punto, y ella dijo que creía que ahí sí iba a haber que matizar, porque claro, es probable que esto se restrinja a empresas que tengan comercio electrónico, que tengan un e-commerce, pero ha pasado de anteproyecto a proyecto y no han matizado nada. No sé si ahora en la tramitación parlamentaria lo van a matizar, porque evidentemente sería, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, un poco excesivo que cualquier empresa que tenga una página web tenga que tener un DPD, pero bueno. Entonces, aparte tenemos entidades responsables de ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, es decir, todas las entidades que estuviesen obligadas al cumplimiento de la ley de blanqueo de capitales también estarían obligadas a tener un DPD. Y esto también lo dejo ahí con la interrogación porque no está definido del todo, pero es probable que se apruebe así. Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, cuando se haga perfilado y todo este tipo de servicios. Y los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de historias clínicas de los pacientes según la Ley de Autonomía del Paciente. Esto son tanto hospitales, clínicas y centros sanitarios, digamos, de cierta envergadura ya, como los profesionales de la rama sanitaria que estén obligados a mantener historias clínicas, es decir, todos prácticamente. Con lo cual tienen también obligación de tener un delegado de protección de datos. Y por último, ya digo, de esta selección que hemos hecho, que hay muchos más, lo podéis ver vosotros en el artículo 35 del proyecto de ley, las empresas de seguridad privada, que también tienen que tener un DPD. ¿Quién puede ser DPD? Bueno, pues lo que dice el reglamento, el artículo 37.5 del reglamento y el artículo 6 del proyecto de ley, que más o menos dicen lo mismo, es que tiene que ser una persona física o jurídica que deberá reunir los requisitos establecidos por el artículo 37.5 del reglamento. Básicamente se trata de que tenga conocimientos jurídicos y tecnológicos y reconocida competencia en la materia. Entendemos que respecto a esto se van a publicar unos criterios para poder acreditarlo. Pero esos requisitos también se podrán acreditar por el mecanismo de la certificación. Se ha publicado ya un esquema de certificación, se está pendiente de que se publiquen las fechas de los primeros exámenes para certificar a DPDs. Evidentemente entendemos que inicialmente a lo mejor puede convivir la figura del DPD certificado con el DPD que acredite pues una competencia en la materia, pero a medio y largo plazo evidentemente vamos a tener que certificarnos todos. Entonces, es un perfil ya, lo podéis ver en la página web de la agencia, está publicado el esquema de certificación y podréis comprobar que requieren unos grandes conocimientos en materia jurídica y tecnológica, porque es tremendo el temario. Pero bueno, está ahí publicado. Y luego, inicialmente esto no se contemplaba, la creación de esta certificación no se contemplaba, es más, la agencia en su momento expresamente dijo que no iban a crear ninguna certificación. Pero aquí, en España concretamente, como esta normativa ha sufrido pues, mucho, porque va de la mano de muchos otros servicios que a veces no se ha puesto en valor, pues la agencia decidió crear la certificación para que exista una mayor seguridad jurídica y las empresas puedan saber que cuando contratan a un DPD están contratando pues, a una persona formada y con competencia en la materia que pueda resolver todas las necesidades que pueda tener la empresa. Además, en el artículo 37.6 se estipula que puede ser interno o externo, es decir, la empresa puede formar a una persona de la plantilla y puede ser también alguien externo. Sí se delimita mucho la figura del DPD para que tenga independencia dentro de las funciones que desarrolla, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya sería un tema mucho más, para entrar mucho más en profundidad. Y ya por último, esto sí que creo que puede ser lo que
sea de mayor interés para muchos de vosotros, entramos en el marco jurídico de las relaciones del responsable y el encargado de tratamiento, que esto es lo que antes os decía, la figura del responsable es la empresa y el encargado de tratamiento es la empresa prestadora de servicios que va a tener acceso y va a manejar los datos del responsable, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que lo que estipula el reglamento es que la elección del encargado de tratamiento debe de ofrecer garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Es decir, hasta ahora nos encontrábamos con que la empresa firmaba con el encargado de tratamiento un contrato en el que se delimitaban las responsabilidades de cada una de las partes y se exigía un nivel de cumplimiento de la normativa de protección de datos. Pero ahora eso cambia completamente, porque la empresa tiene que ser diligente en la selección de su encargado de tratamiento. Tanto es así que, primero, tiene que documentar la relación a través de un contrato de servicios donde se especifique detalladamente todos los tratamientos que va a realizar el encargado y para qué va a realizar esos tratamientos. ¿De acuerdo? No vale ya un contrato marco donde todo se incluye, sino que va a tener que ser adecuado en cada caso. Y además, se prohíbe la subcontratación de servicios, es decir, yo encargado que tengo a su vez contratada a otra empresa para que me lleve determinadas gestiones, pero yo ofrezco el servicio a mi cliente, voy a tener que pedir autorización al cliente expresamente para poder subcontratar servicios, si no, no lo podría hacer, es también motivo de sanción. Además, el encargado tiene que acreditar el cumplimiento frente al responsable, es decir, frente a la empresa. ¿Y esto cómo se hace? Porque aquí está parte de la clave. El encargado, es decir, un asesor, una gestoría, un economista, un abogado, etcétera, tiene que acreditar frente a su cliente que cumple con la normativa. Entonces, se prevé en el reglamento que se puede hacer por dos vías, bien la adhesión a un código de conducta, que son códigos que están publicados, que son códigos sectoriales, de momento hay muy pocos, es probable que se desarrollen más, o bien a través de una certificación. Se van a publicar esquemas de certificación también para empresas, para que mi empresa pueda estar certificada y yo puedo acreditar frente a mis clientes el cumplimiento de esta normativa. Porque si no, lo que de momento va a pasar es esto, que es lo que a mí me parece más grave y más difícil de gestionar, que es que el artículo 28.3h del reglamento dice que el encargado pondrá a disposición, esto nos referimos a todas las empresas prestadoras de servicios, pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. Es decir, en cualquier momento mis clientes pueden solicitar auditarme para garantizar que cumplo con los requisitos que ellos hacen. Es más, no es que puedan, es que tienen que hacerlo. ¿De acuerdo? Ellos tienen que hacerlo porque tienen que, si no, ellos pueden tener responsabilidad para empezar a nivel administrativo porque sería una infracción. Si ellos no acreditan que han exigido el cumplimiento y que han comprobado que efectivamente ese encargado cumple los requisitos, podrían ser no solamente recibir una sanción administrativa, bueno, en este caso el responsable podría ser objeto de una sanción administrativa y de una sanción administrativa bastante considerable, porque en este caso hablamos de que el régimen sancionador nuevo es este, que es el que prevé el reglamento. Está por definir, en el proyecto de ley no se mojan de momento, no dicen cómo lo van a aplicar, pero ya veis que, eso sí, la directora de la agencia, y lo hemos puesto aquí para ser diligentes, dice que las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias y que en la medida de lo posible ellos van a intentar apercibir, siempre que las infracciones no sean graves o muy graves, van a apercibir a la empresa para que cumpla. Es decir, no van a sancionar sistemáticamente porque sí, pero bueno, si tienen que sancionar, lógicamente van a sancionar. Con lo cual, las infracciones graves van a ser hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de facturación y las muy graves hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación. Con esto ya os podéis hacer una idea, esto tiene una razón de ser. La normativa española era una de las que tenía un régimen sancionador más elevado, otras normativas a nivel europeo, por ejemplo la de Irlanda, era muy laxa y lo que se pretende aquí es que estas sanciones sean proporcionales al perfil de empresa. Es decir, hasta ahora
las grandes multinacionales lo que tenían era un presupuesto anual para pagar sanciones, así de simple. Es decir, el otro día veíamos una noticia de Facebook donde calculaban que una sanción de 1 millón de euros que le había impuesto la Agencia Europea de Protección de Datos se trasladaba en cada usuario a sí, creo, algo menos de 5 céntimos por usuario. Con lo cual, esto es un poco el porqué de este tipo de sanciones, este régimen sancionador. Entonces, bueno, esto es así un poco una idea global, ya sé que son muchos datos y así un poco rápido, pero para que os hagáis a la idea de por dónde va ahora la normativa y que efectivamente desaparece. El planteamiento de ellos es, oigan, ustedes son mayores, ya saben lo que tienen que hacer, ahora háganlo, no les vamos a decir exactamente lo que tienen que hacer, porque eso lo van a definir ustedes en función de sus empresas, de sus recursos, de sus necesidades, de sus sistemas de información, de los servicios que prestan, de los tratamientos de datos que hagan, etc. Pero háganlo, claro, eso es lo que nos dicen, háganlo. Entonces, para hacerlo, nosotros pensando en todo lo que viene, hemos intentado ser un poco previsores, un poco innovadores a lo mejor en algún aspecto, y hemos desarrollado un portal de servicios para gestionar todo esto. Entonces, nada, simplemente os lo voy a enseñar, es muy sencillito, ¿eh? Hay que cerrar la presentación, si no. Ah, sí, perdón. No se ve Es muy sencillito, no nos va a llevar nada. Es para que veáis, porque hemos pensado, ahora hay muchas gestiones diferentes que hay que hacer y bueno, necesitábamos una herramienta ágil que permitiese gestionar todo este flujo de información que vamos a tener ahora con los clientes. Entonces, aquí, bueno, esta es la página web de Computer, al portal se accede por aquí. Vamos a ver si va esto un poquito rápido. Sí. Tenemos que, bueno, el cliente evidentemente tiene un usuario. Para esta sesión hemos creado uno que se llama La Economista. Ah, vale, un segundito, vamos a meter bien la clave para no tener problemas. La Economista @c3 protecciondedatos.com. Bien. Tenemos la clave. Soy una minúscula. la última. AC era mayúscula. No, es minúscula, todo menos la última. Que es mayúscula. Vale. Bueno, a ver si podemos entrar. Bien. Este. Bien. Bueno, este es el portal. Vamos a... Es que aquí no sé por qué nos lo pone bastante grande. Así no, pero lo que quería era reducir esto, pero no me va a dejar. Bien. Bueno, ahora sí lo veis un poco mejor. Bueno, el portal es un portal muy sencillo, muy intuitivo, donde tenemos en primer lugar la parte general abierta a todos los clientes, que tiene una serie de servicios para que el cliente pueda tener una comunicación continua y no estar dependiendo de un correo de va a tener aquí toda su documentación, va a tener aquí todas las consultas realizadas, absolutamente todo. En primer lugar, tenemos un apartado de recomendaciones de seguridad, porque a lo largo de estos años habíamos detectado en muchas empresas que a lo mejor no hay tiempo suficiente para formar a los trabajadores, a lo mejor no hay tiempo suficiente en su momento para poder recibir todas las explicaciones que serían necesarias, y siempre hemos pensado en desarrollar algo para que las empresas pudiesen tener ahí una serie de recursos audiovisuales muy básicos para ver cuáles son las medidas de seguridad que tendríamos que aplicar. En este caso os voy a enseñar, por ejemplo, nada, solamente un momento de este vídeo que hemos colgado. Ay, no tenemos audio. Bueno, simplemente es para que lo veáis. Si no me había dado cuenta. Bueno, nada, es un vídeo, en este caso es perfecto para asesorías, por ejemplo, para detectar cuáles son los riesgos que tenemos y las medidas de seguridad que se deben de aplicar. ¿De acuerdo? Ya veis, bueno, es un vídeo didáctico, son cortitos, son vídeos de 3 minutos, 4 minutos, y se pueden utilizar a nivel interno para formación, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación del... Si me deja, no sé dónde está aquí el locutor, sigue ahí hablando. Sí.
Bueno, tenemos ahí mucha más información. Esto ya, como os vamos a dar una clave, lo podéis visualizar y veis lo que os interese, ¿de acuerdo? Tenemos aquí ya los apartados que son de servicios. Por ejemplo, el resolvemos tus dudas, que es para todas las dudas que vayan planteándonos, en este caso los clientes, en relación con toda la aplicación de la normativa de protección de datos en su empresa. Normalmente estamos recibiendo continuamente consultas y dudas, y normalmente lo que ocurre es que nos preguntan una cosa y a lo mejor eso pues queda ahí perdido en el tiempo y luego al final, al año siguiente, vuelve a darse una situación similar y demás. Entonces aquí nosotros recibiremos a través de este formulario la consulta realizada por el cliente y esto lo colgaremos en su apartado de consultas, que luego veremos cuál es. ¿Cambios en tu organización? Pues es un poco similar, pero en este caso es para todas aquellas actualizaciones que tengamos que ir realizando. Aquí se explica para qué se va a utilizar y aquí el cliente lo que hará es pues que ha cambiado de proveedor de servicio, tenemos que hacer una serie de comprobaciones, tenemos que firmar una serie de contratos. Bueno, pues el cliente nos dará aviso de esos cambios y nosotros actuaremos en consecuencia. Quiebras de seguridad. Este es quizá uno de los apartados más importantes porque ya os decía, el plazo es muy limitado para la comunicación de las quiebras de seguridad, con lo cual tenemos que ser muy diligentes en la gestión de la comunicación de la quiebra, de la violación de seguridad. Entonces aquí necesitamos que el cliente nos lo comunique lo antes posible y nosotros hacer la gestión ante la agencia lo antes posible. Evidentemente, previamente habrá que hacer una valoración porque hay que hacer lo que denominamos la gestión de crisis, es decir, cómo vamos a comunicarlo a los afectados, esta es una quiebra de seguridad sí o no, es necesario comunicarla sí o no, cómo vamos a comunicar a los afectados, cómo vamos a comunicar si se trata de un encargado, cómo vamos a comunicar al responsable, a los responsables. Por ejemplo, pensamos en el caso de una asesoría que decíamos antes, que hay múltiples responsables, con lo cual tendremos que ser diligentes en la comunicación. Además tenemos aquí un enlace, nosotros tenemos un blog que hemos desarrollado en el cual, bueno, ahora tenemos aquí una noticia de la charla de la agencia en Santiago, pero normalmente son informaciones didácticas de algunas cuestiones relacionadas con seguridad, por ejemplo, copias de seguridad en la nube, bueno, en fin, otra serie de cuestiones que vosotros ya podréis comprobar. Tenemos también un apartado para la normativa que esté en vigor, que se irá ahí subiendo y teniendo permanentemente actualizada, porque muchas veces sí es necesario tirar de la normativa y hacer consultas directamente para hacer comprobaciones. Y después tenemos algo que, bueno, ahora todos vemos al médico de Adeslas que lo ve en el móvil, entonces nosotros hemos ido también un poco en esta línea. Entonces nosotros tenemos la opción de contactar con el cliente de diferentes modos. A lo largo de estos años hemos detectado que muchas veces nuestros clientes pues son empresas que a veces pues el tiempo es el recurso más valioso y no hay tanto tiempo para poder dedicar para reuniones y demás. Entonces hemos habilitado distintos sistemas de reunión. Aparte de las reuniones presenciales que hacemos habitualmente, hemos habilitado también una reunión a través de videoconferencia y también pues el cliente nos puede llamar, lógicamente, como lo venía haciendo hasta ahora. Entonces, el cliente lo que hará es, quiere programar una reunión con nosotros, pues simplemente nos manda este mensaje a través del portal y nosotros ya programamos la reunión para lo que sea, valoramos cuánto tiempo puede ser y le informamos de cuándo tendríamos disponibilidad y el cliente también nos diría cuándo tiene disponibilidad. Evidentemente, esto lo que facilita es que pueda ser de distintos lugares, no tiene por qué estar físicamente en la oficina, pues a lo mejor un día que esté desde otro sitio que le viene mejor o lo que sea, ¿de acuerdo? Y además vamos a ver la parte privada. Aquí tenemos... Ay, sí, perdón, se me olvidaba. Tenemos aquí al final el apartado para denuncias y derechos. Este es un apartado también importante porque tenemos que ser diligentes en la gestión de cualquier ejercicio de derechos que pueda plantear el cliente frente a nosotros o también las posibles denuncias que se puedan presentar. Entonces aquí tenemos un formulario para que el cliente nos comunique pues, si ha recibido cualquier cosa que suene a esto, por si acaso hay que valorarla, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ahí tramitaríamos nosotros todo el proceso y daríamos las pautas que debe de seguir en cuanto a cómo ha de contestar, en qué formato, de qué datos debe dejar constancia, daríamos ya los modelos de contestación y todo para el caso concreto. Luego, volviendo al apartado principal, tenemos aquí, lo veis en pequeñito, pero bueno, está La Economista, que es un cliente que hemos creado para la sesión de hoy. Entonces este sería ya el apartado privado del cliente al que solamente cada cliente va a tener acceso, es un subportal dentro del portal principal. Entonces aquí cada uno va a ver lógicamente solamente sus datos. Aquí tenemos un apartado de mis documentos donde tendremos todo lo relacionado con la documentación de procedimientos del cliente, es decir, nosotros vamos a desarrollar aquí, esto es un ejemplo, no tenemos todo aquí evidentemente,
pero vamos a desarrollar procedimientos adecuados a cada empresa en función de su nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un apartado para los procedimientos y aquí el cliente tendrá aquí, esto digamos que es un salto porque dejamos atrás el documento de seguridad farragoso que todos conocemos y que nadie sabe dónde estaba nada al final, y pasamos a tener todo procedimentado y detallado, y vamos a buscar los procedimientos pues por distintos criterios. Por ejemplo, procedimiento de copias de seguridad, pues lo tendremos aquí y ahí podremos ver qué sistema de copias de seguridad tenemos articulado. Evidentemente esto hay que actualizarlo y mantenerlo al día. Lógicamente, si cambiamos y pasamos a tener la copia en la nube, que eso habría que valorarlo también en su momento desde el punto de vista de la protección de datos, porque puede haber transferencias internacionales de datos y demás, pero tendríamos aquí, el procedimiento estaría aquí detallado, ¿de acuerdo? Todo esto estaría adaptado a cada caso. Luego, aquí tendríamos procedimientos de ejercicio de derechos, pues cómo deberíamos de actuar en cuanto a nuestros trabajadores, quién sería el encargado de la recepción, de darle un registro de entrada y todo lo que se articularía en relación con el ejercicio de derechos. Esto al mismo tiempo veis cómo se van a desarrollar igualmente los procedimientos a los que yo hacía referencia anteriormente. Y luego tendríamos otro apartado que aquí el cliente se iba a poder editar y hacer modificaciones, que son los anexos donde tendremos el registro de usuarios que tienen acceso, que tienen permisos de acceso, donde tendríamos el inventario de soportes, registros de salida de soportes. Por ejemplo, el registro de violaciones de seguridad no es exactamente esto, pero sí va a estar basado en Excel, no es esto que vais a ver aquí, pero sí está basado en Excel. Entonces tendríamos ahí todo documentado. Aparte de esto tendríamos otro apartado que es mis consultas resueltas, donde así de forma recurrente nosotros ahí pondríamos detalladamente la consulta realizada y la contestación a la consulta, y se podría comprobar posteriormente todas aquellas consultas que se hayan realizado, que muchas veces son reiterativas, como decía. Y luego el apartado de las medidas de seguridad, que aquí será donde se desarrollen los procedimientos de seguridad que va a tener que aplicar la empresa. Entonces aquí estarían los procedimientos y aquí los controles que se van a ir efectuando. ¿De acuerdo? En relación con lo que antes te decía, de las medidas de responsabilidad activa, evidentemente vamos a tener que realizar unos controles y se irían reflejando aquí. Bueno, así muy rápido, esto es el portal C3 Protección de Datos, que creemos que por lo menos hemos puesto toda nuestra ilusión, esto aquí, por lo menos nosotros, para desarrollar una herramienta que de verdad sea útil y dejar atrás otros métodos que la verdad es que no son útiles si la empresa al final no tiene claro cuáles son los procedimientos que tiene que utilizar. Con lo cual, con esto os dejo con mi compañera Begoña, que ella ya os va a hablar del portal Neox. Y luego al final pues ya me formuláis todas las preguntas que queráis en relación con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿de acuerdo? Estoy convencida que queréis seguir hablando con Laura de este tema de protección de datos. Muchos de los que estáis aquí ya conocéis el portal Neox, así que haremos una presentación rapidita para que sigáis debatiendo con Laura y haciendo preguntas. Vale, ¿qué es Portal Neox? Pues es una gestión de notificaciones electrónicas. ¿Y cómo surge Portal Neox? Portal Neox nos viene a dar solución a la duda que nos surgió cuando las notificaciones tradicionales pasaron a ser notificaciones electrónicas. Cuando teníamos nuestras notificaciones tradicionales, teníamos seguridad, llegaba un correo al cliente, el cliente nos venía con la carta, nos contaba lo que le pasaba, y pasó de eso a que nos llegue un correo que a lo mejor nos va a la carpeta de spam, que el cliente no ve que tiene ese correo, entonces nos crea una inseguridad tal que necesitamos tratar de alguna manera. A mayores, si esto nos pasaba con un cliente, en las asesorías y en los despachos, este problema se os multiplica. Aparte, ahora no solo nos viene de la agencia, sino que, por ejemplo, pues los transportistas, lo que son las tarjetas, también lo tienen que hacer a través del portal de la DGT. Entonces, nos crea un problema para los despachos profesionales, que lo que intenta el portal Neox es darle solución. ¿Y por qué Portal Neox es la solución? Porque es fácil, intuitivo, trabaja con varios organismos, está integrado con nuestras aplicaciones A3, es una solución cloud y a mayores también nos lee los anuncios por comparecencias en los tablones edictales. Y seguimos. ¿Por qué Portal Neox? Pues nos dice porque es una ventaja competitiva en el sector. Nos ofrece un valor añadido hacia nuestros clientes, nos resuelve los problemas hacia nuestros clientes y nos fideliza también a nuestro cliente.
a mayores pretende que la gestión de las notificaciones no sea una carga excesiva de trabajo. Está integrado con nuestra suite del A3 Asesor, es decir, nosotros accedemos a nuestra suite A3 Asesor donde tenemos todos los clientes del despacho, todos los clientes de nóminas, todos los clientes de ECO, de renta, de todos, y ahí tendremos un acceso al portal NEOS y desde aquí podremos configurarlos para, al entrar en el portal NEOS, que esos clientes que nosotros seleccionamos ya aparezcan allí. Al acceder al portal NEOS tenemos una autentificación y política de licenciamiento. Si no, Laura y Pablo nos dirían qué pasa con esto. Aquí entraremos con un usuario y una contraseña. Es intuitivo y fácil. Como veis, este sería el escritorio del portal NEOS. En él tenemos un panel de acciones, un área de trabajo y un panel funcional. Pasos iniciales para trabajar con el portal NEOS. Crearemos los usuarios de la aplicación. ¿Quiénes serán? Aquellos que accedan a la aplicación. Además, podremos decirles qué tipo de perfil de usuario. Es decir, dentro del mismo despacho podremos tener un lector, que sería aquel que simplemente sabe que ha llegado una notificación, pero ni puede descargar ni firmar esa notificación. Un editor, que sí ya podrá abrir esa notificación y ver de qué es. Y bueno, evidentemente un superadministrador, un administrador y diversos tipos de usuarios. Ahora que tenemos creados los usuarios, pasaremos a crear grupos. ¿Y por qué crearemos grupos? Crearemos grupos porque dentro del despacho podremos definir fiscal, laboral, o podremos definir los clientes de Coruña, los clientes de Orense, los clientes de un grupo de trabajo, como queramos. Entonces tendremos que crear los usuarios y los grupos de trabajo. Dentro de esos grupos asociaremos los clientes, es decir, cuando un usuario acceda al portal NEOS verá sus propios clientes, simplemente no vamos a entrar y ver pues, los clientes de laboral o las notificaciones incluso de laboral, siendo un usuario de fiscal. Certificados. Deberemos asociar los certificados, podremos traerlos en formato PCX o si los tenemos en el almacén de Windows. Y crearemos buzones electrónicos. ¿Qué son los buzones electrónicos? Es la relación del cliente certificado y el organismo que vamos a leer. Esto hará que automáticamente leamos todas las notificaciones que lleguen a ese certificado. Aquí lo que tendremos para configurar todo esto será un asistente que nos permitirá configurar los buzones de manera automática. Podremos importar los certificados y al mismo tiempo crear esos buzones. En esta pantalla os dice que ya estaría todo listo con estos sencillos pasos que hemos creado, ¿vale? Y tenemos un botón que es sincronizar. Deciros que sincronizar lo haríamos la primera vez para comprobar que todo está correcto. No es necesario que sincronicemos cada vez que queramos ver si tenemos notificaciones. Podemos parametrizar el programa para que una vez encendamos Windows, el programa ya vaya a leer todo lo que nosotros hemos configurado, todos aquellos buzones que podemos leer. Aquí en pantalla veis que está la DGT, la Seguridad Social, Hacienda, evidentemente. Deciros que aquí tenemos la posibilidad de ir y pedir que se vayan añadiendo lo que serían organismos que vayan haciendo y publicando sus notificaciones de manera electrónica. La primera vez que hacemos una sincronización, nos sale una ventana de panel de control, que lo que nos hace es que mira si todos los procedimientos que hemos hecho están correctos, es decir, lee todos los buzones, por ejemplo, ahí tenemos Hacienda y DGT, y nos dice que hemos leído las notificaciones que ha leído y si están correctas todos los certificados y todos los buzones que hemos añadido. Esto no quiere decir que lo hayamos descargado, es simplemente un control que nos hace el programa para saber que todo está configurado de manera correcta. Vale. Gestión de las notificaciones. Cuando entramos en el programa, y aunque lo hemos pasado de manera muy rápida, recordaréis que teníamos un área de trabajo. En esa área de trabajo, que era la parte blanca que veíais, sería donde nos aparecerían todas las notificaciones. En las notificaciones
tendremos la posibilidad de clasificarlas en pendientes, en trámites o en lo que están cerradas. Pero no solo nos aparecerán las notificaciones, sino que también nos aparecerán los anuncios por comparecencia. Y también tendremos la misma posibilidad de hacer que estén en pendientes, en trámite o cerradas. La ventana que veis es la gestión de notificaciones. En ella veréis, antes de descargar y de firmar la notificación, el asunto que trae, la plataforma que nos la envía, si es Hacienda, si es la Dirección General de Tráfico. Y en el detalle de notificación, aunque ahí no podáis saberlo, veréis que trae un asunto. El estado de la notificación, la fecha de lectura, y la fecha máxima de lectura. ¿Qué podremos hacer con esta pantalla? Con esta pantalla, y sin todavía haber descargado la notificación, podemos notificar al cliente, y esto es muy importante, podemos notificar al cliente que ha recibido una notificación y decirle, mira, tenemos una notificación de Hacienda, ¿qué es lo que quieres que hagamos con ella? Desde aquí podríamos descargarla. Y a mayores podríamos crear, no sé si os fijáis arriba, pero tenemos la primera pantalla, que es la que estamos hablando, que es la pantalla de datos. Al lado tenéis documentos, que lo que haría es, nosotros normalmente cuando configuramos el programa creamos una carpeta para la documentación. Hay gente que ya la tiene creada y me dice, pues quiere que vaya a una carpeta de la red o a donde él quiera. Entonces lo que hacemos es que mandamos esos documentos, se descarga ese documento y queda asociada ya en esta notificación. Y también tenemos una pestaña Acciones. La pestaña Acciones lo que va a hacer es, si por ejemplo hemos notificado a nuestro cliente que ha recibido una notificación, ya va a quedar ahí registrado. Es decir, si vamos a Acciones veremos que hemos enviado un mail a nuestro cliente. Si queremos nosotros registrar alguna otra acción, como por ejemplo, pues lo he llamado por teléfono también para decirle que tiene notificación, qué quiere que hagamos, y me ha contestado que la descarguemos. Todo eso quedará registrado en la propia notificación, con lo cual después podremos tener una trazabilidad de esta notificación. Esto es lo que os comentaba hasta ahora, la parte de documentos, donde veis que tendréis un histórico de todos los documentos que tratéis con esta notificación, y la parte de acciones, que sería lo mismo. Aquí tendríais múltiples, estamos viendo desde una notificación, pero habría múltiples caminos para obtener los datos que necesitamos. Podríamos ver y podríamos colocar y ordenar, que es muy importante, la fecha máxima de lectura, la fecha máxima de tramitación, cuáles son los que hemos leído, cuáles están sin leer. Con un simple, es como si fuera un Excel, y podemos arrastrar y se nos organizarán por el campo que nosotros deseemos. Es un entorno personalizado, tiene un test, por ejemplo, el que os comentaba antes, que lo que nos hace es que nos permite ver si tenemos errores en la lectura de los portales. Tiene un panel para sugerencias, las actualizaciones son automáticas, no tenemos límites ni de usuarios ni de estaciones de trabajo. Está en la nube, con lo cual se podrá colocar en aquellos equipos que queramos, y para los usuarios que queramos. Lo único que hace es el control por NIF. A mayores de leer notificaciones de varios organismos, también lo que hace es que tiene un asistente de presentación de documentos en la EAT. Aquí nos permite, simplemente un documento que nos permite presentar sin entrar en la página web de Hacienda, nos permite hacer una presentación con alegaciones o con lo que sea de las notificaciones que hemos recibido. Si nosotros seleccionamos el cliente, nos aparecerán las notificaciones de ese cliente. Sigamos, y si la hacemos desde la propia notificación, desde la primera pantalla que veías en la gestión de las notificaciones, os permitirá seleccionar, ya os aparecerá automáticamente el número de certificado y el número de comunicación, sin necesidad de tener que escribirlo. Y desde ahí, y esta pantalla, los que estén acostumbrados a contestar las notificaciones ya les sonará porque es similar, tendréis que poner el tipo de documento que queréis, el asunto, y adjuntaréis la documentación que creáis necesaria para solventar la notificación electrónica. Lo que hará será, os pedirá que la firméis, y os saldrá un recibo de presentación, de conforme hemos presentado esa contestación a la notificación. Simplemente os dirá que que habéis completado el asistente de la presentación del escrito.
Con lo cual, haciendo un resumen rapidito, lo que tenéis es la posibilidad de que con el portal NEOS de que os lea todas las notificaciones que tengáis en distintos organismos. Hemos hablado de Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, de la DGT, está por ejemplo el Minetur, hay varias diputaciones, y para el año que viene lo que hemos pedido es que vayan a leer lo que serían las notificaciones de la Xunta, el Notificagal, que lo ha pedido mucha gente, más teniendo en cuenta ahora el tema de autónomos, que también les vienen todas las notificaciones por ahí. Entonces, la previsión es que para el año que viene se incluya el Notificagal en la lectura del portal NEOS. Pues lo que os comentaba, a mayores de que os lea todas las notificaciones, el asistente que habéis visto, para la presentación de la documentación en la agencia tributaria, también os permite hacer la solicitud de certificados tributarios, tanto en la Seguridad Social como en Hacienda. En el caso de Hacienda, lo que nos permite es pedir que estamos al corriente de las obligaciones, bueno, los básicos, que estáis al corriente de las obligaciones tributarias, de los contratistas y contratistas, subcontratistas, del IAE y de la identificación fiscal. Y en Hacienda simplemente lo que nos permite es la solicitud del certificado de estar al corriente en los pagos de la Seguridad Social. ¿Vale? Entonces, esto sería lo que es el portal NEOS. Muy bien, muchas gracias, Begoña. Gracias a ti. Bueno, pues nada, pues hemos llegado al último punto de la sesión. Entonces, hemos intentado aquí condensar y simplificar lo máximo posible, porque el tema es bastante extenso, desde luego, sobre todo lo que respecta al nuevo Reglamento Europeo de la Protección de Datos. Así que yo, pues nada, doy por abierto el turno de preguntas, porque es el momento, estamos aquí, en lo que podamos, pues responderemos con la mayor claridad posible. También podemos preguntar de qué portal NEOS, si queremos. No. Es una herramienta muy buena, muy simplificada y muy ágil para gestionar las notificaciones electrónicas. Así que, en relación al portal. Sí. A ver, no, Adelante. No, pero sí, evidentemente tienes que tener firma de tus clientes. sí, una de las partes era... Exactamente. A ver, lo que no hablaba, puedes tener o apoderamientos o los certificados. Claro. No está previsto que haya un portal unificado para todas las administraciones. Porque No está previsto. estos son galimatías de cuidados, porque en este momento tú puedes tener notificaciones de la Xunta de Galicia, como hemos Sí. visto desde hace unos días, aparte de la Hacienda Pública, aparte de cualquier... las diputaciones, entonces que te puedes volver loco O mirar si en quieres nuestros. gestionar todos los portales. Ujú. No sabes de que la administración por una vez sea un poco consecuente y diga, oiga, tenemos un portal 060 que es maravilloso, Que en teoría era hay todas las para... notificaciones de todas las administraciones. que en teoría era para que todo el mundo publicara ahí, pues De no, hecho, más bien el contrario. Ahí yo he observado que tanto la agencia tributaria como los juzgados lo mandan a 060. Lo que no sé es si está Agencia previsto... fijo. Sí, Hacienda sí y juzgados también. Pero claro, no sé, la Xunta, yo el otro día recibí una cartita de un cliente donde ella crea su portal. Ya está Es que- creado. Sí, de hecho, a ver, os puedo decir que nosotros llevamos pidiendo Notificagal ya hace bastante tiempo, porque tal, contábamos tenerlo ya, pero no ha podido ser y esperamos que para el año que viene ya, cuando entremos, pues pueda estar, porque bueno, a nosotros es de lo que más se nos está pidiendo ahora, más por cómo están poniendo las cosas ellos. Pero no va a ser único de momento, no se prevé. Dime. Siguiente. Sí, es muy fácil tener lo de los derechos en un formulario que recoja datos de tus clientes o de quien sea, ¿no? De quien trates datos. Pero cuando entras en un currículum y que no tienes ni finalidades, ni para qué, ni para quién, ¿cómo se puede Es solventar además? que eso hay que procedimentarlo también. Ahora van a ser todo procedimientos, es decir, a nivel interno vamos a tener que tener desarrollado un procedimiento para también la selección de personal, o gestión de recursos humanos, o como le queramos llamar. Nosotros tendremos que tener contemplado por qué vías vamos a recoger los currículums, y en esas vías, puede ser por la página web, puede ser correo electrónico, puede ser personalmente, tendremos que tener contemplado un procedimiento de información al usuario que nos entrega, al posible candidato, que nos entrega un currículum.
Y ahí tendremos que tener también una información de doble capa, detallada. La información de doble capa, antes mencioné que se puede poner primero una información en un cuadro, digamos de forma resumida, y luego el resto de la información en la página web, o bien se puede poner todo en el mismo documento si se considera oportuno. Lo que pasa es que puede ser un documento de 2 páginas. Entonces, lo que tendremos que tener es un documento en el que, si traen aquí personalmente la documentación... ¿Tenemos que poner...? No, creí que tenía que poner... Si traen aquí personalmente la documentación, pues se les entrega la firma, y si no, si es a través de un formulario en la web, habrá que tener habilitada una casilla de verificación en la que conste toda la información legal respecto del tratamiento de esos datos, y ellos tengan que marcar obligatoriamente, o otros sistemas que podamos habilitar. Pero en cada caso habrá que valorar cuáles son las necesidades de la empresa y luego también restringir tratamientos de datos. Quiero decir, no se trata de no tratar datos porque es imposible, pero sí que hay que valorar en determinados casos si a lo mejor tenemos muchos canales de entrada para determinados datos y a lo mejor hay que restringirlos a un único canal y hacer las valoraciones pertinentes en cada caso. Porque realmente muchas veces, hace poco por ejemplo, en un grupo de empresas que estuvimos, tenían 1000 canales de entrada para currículums y al final había un descontrol porque claro, eran un grupo de empresas y en los currículums pues estaban en 1000 sitios. Y había muchas personas, demasiadas, que tenían acceso. Entonces, hay que procedimentarlo desde el punto de vista de la información que se va a facilitar y también desde el punto de vista interno de quién va a tener acceso a esos datos y por qué vías. Porque se trata de restringir también, un poco a nivel interno, determinar quiénes van a ser las personas autorizadas. Esto parece que suena a gran empresa, pero no. Esto es aplicable a todo el mundo. Hay que tener procedimientos a nivel interno. Simplemente, esto de procedimientos puede sonar un poco complejo, pero es algo tan sencillo como un procedimiento de copias de seguridad, pues hay que tener claro cómo se van a, ya sé que tú lo tienes, pero digo en general, cómo se van a ejecutar en mi empresa las copias de seguridad, porque nos ocurre muchas veces que en empresas que no son tampoco nanopymes, empresas medianas, empresas, bueno, pues que pues sí, pues se hace una copia, sí, una diaria, pero luego no sé si fulanito hace también, no sé cada cuánto, y sí, puede ser que tal, pero al final es cosa de fulanito, es cosa mía, es cosa de quién. Al final la copia de seguridad a lo mejor no se está ejecutando correctamente, o estamos creyendo que sí se ejecuta correctamente y luego nos encontramos con la realidad, a veces sí resulta que no. Entonces es algo más que hay que contemplar y procedimentar. Realmente lo que nos vienen a decir es, a partir de ahora, pensar cómo queréis organizar vuestra empresa, vuestra gran empresa, pequeña empresa, lo que sea, qué recursos tenéis y cómo vais a hacerlo para gestionar la información de forma segura y que no vaya a haber ninguna quiebra de seguridad y no tengáis que comunicar nada, que sería lo mejor. Pero bueno, eso ya depende del tipo de tratamientos y demás. En realidad de lo que se trata, lo que nos viene a decir es que ahora lo que se pretende es que haya una gestión autónoma o proactiva dentro de la empresa que tenga una preocupación mayor por gestionar todos los recursos y todas las políticas de seguridad que podamos establecer dentro de la misma, ¿no? Entonces, bueno, la propia agencia, como acaba de indicarnos Laura, nos indica que podemos hacerlo de una forma, siguiendo unos criterios, pero más o menos como queramos hacerlo, pero sí de una forma efectiva y concienciada, ¿no? De hecho, nos da más margen, pero al final es un poco relativo, porque nos están exigiendo, por ejemplo, que nos comuniquemos las quiebras de seguridad, las incidencias. Y eso va a establecer un control férreo sobre todo lo que tengamos que hacer, porque si yo no tengo un procedimiento, no tengo procedimientos, no hago un control respecto del tratamiento de datos en mi organización, yo ni siquiera puedo enterar si tengo una quiebra. Entonces puede ser que se entere antes. Hace poco tiempo, por ejemplo, nos llamaron de una empresa que resulta que es también un grupo de empresas, pero bueno, cuando digo grupo de empresas no tienen por qué ser Mafre, es pues a lo mejor 2 o 3 empresas. Y en una de ellas resultó que no sabemos por qué motivo las cuotas que se pasaron a antiguos clientes por parte de una empresa de Portugal, por ejemplo. Es decir, de repente sus antiguos clientes estaban recibiendo cuotas en sus cuentas a nombre de esta empresa, pero que realmente quien las estaba recaudando, digamos, era una empresa de Portugal. Entonces ellos no tenían ni idea de dónde habían salido esos datos.
Pues claro, eso es lo que no puede ser, porque eso es una denuncia casi segura, que a mí me cargan en cuenta de una empresa de Portugal un servicio que hace años me daba una empresa de aquí y que yo, desde luego, no he facilitado mis datos a la empresa de Portugal, a la supuesta empresa, que evidentemente era una estafa, pero... Entonces yo lo que primero que hago es ir a la empresa de aquí y le digo, oye, ¿y estos datos? ¿Por qué los das tú? ¿O cómo es que tienen estos datos míos que solo tenías tú y además están suplantando a tu empresa? Entonces, bueno, pues tenemos que tener posibilidad de detectar de dónde sale esto, si es que ha habido algún tipo de hackeo, si es que ha habido algún usuario que ha utilizado datos indebidamente de nuestros propios usuarios, qué es lo que ha ocurrido. Entonces, para eso, evidentemente, nada es infranqueable y por muchos procedimientos que tengamos, siempre vamos a tener un grado de riesgo. Lo que tenemos que determinar es qué grado de riesgo es aceptable para nuestra empresa. Ya os decía antes que Telefónica, concretamente, por ejemplo, que yo coincidí en Madrid hace un tiempo con un curso con personal del Departamento de Protección de Datos de Telefónica, y me decían claramente, no solo Telefónica, todas, pero bueno, ya se hablaban de su presupuesto, de su departamento para pago de sanciones, con lo cual, ¿podían asumir determinados riesgos? Sí, claro. Bueno, luego podría haber responsabilidad en vía civil, que evidentemente la sigue habiendo igual, y luego el perjudicado puede reclamar en vía civil la indemnización que corresponda, pero ya simplemente a efectos de sanciones, pues a Telefónica le compensa, le compensaba, vamos a decirlo así, porque ahora ya a lo mejor no le compensa. Ahora estamos hablando de unas cantidades muy superiores a las que manejábamos antes. Entonces, realmente pues tenemos que determinar en cada empresa el nivel de riesgo que vamos a poder asumir, pero eso ya lo mejor es limitarlo lo más posible. Pero para eso también tenemos que hacer por lo menos una valoración de riesgos y desarrollar procedimientos. Entonces, dime. Al principio habías hablado que la protección de los datos es para personas físicas, no físicas, políticas. sí. Segundo, las personas físicas, como tal personas físicas, o por ejemplo un empresario que actúa como persona física. Tú imagínate que yo trato, una empresa tiene clientes que son sociedades, con lo cual sus datos no tengo que preocuparme de ellos, No. pero también tengo clientes que son empresarios, personas físicas. Sí. Ese ámbito también lo... Eso, digamos que hasta ahora, por lo menos, los criterios que se han seguido con la LOPD por parte de la agencia, lo que se determinaba era en función de por qué estás realizando tú ese tratamiento. Es decir, si tú este tratamiento lo estás realizando porque tú haces la gestión contable de esa empresa o estás llevando a cabo el tratamiento porque presentas impuestos o lo que sea, algo, digamos, un servicio profesional relacionado con su faceta profesional, ahí se podría excluir del ámbito de aplicación, ¿de acuerdo? Ahora bien, ese mismo profesional o ese mismo empresario autónomo tiene su faceta personal, privada, y si se dirige a una agencia de viajes porque se va a marchar a Canarias con su mujer, pues evidentemente ahí sí se aplicaría el ámbito de protección de la normativa. Sí, ahí sí, se podría entender que sí, sí. Pero bueno, ahí ya habría que delimitar. De todas formas, es, digamos, un caso que está en una situación intermedia y hay que determinarlo en cada situación, pero bueno, nosotros preferimos pecar por exceso que por defecto. Aunque sí, podría estar excluido en muchos casos. No sé si hay alguna consulta más. Preguntas. Si no, ya os dejamos. Yo creo que hay unas figuras que habría que tener muy en cuenta y recalcarlas, que os afectan muchísimo a de vosotros, porque sois la mayoría que gestionáis despachos y asesorías, y que es el encargado del tratamiento, que es un tema de tal importancia, y luego el DPO, que posiblemente tengáis clientes vuestros en los cuales sea requerida esta figura y la empresa, en este caso, no lo sepa, ¿no? Porque claro, puede tener un desconocimiento al respecto como es normal, ¿no? Pero seguro, vamos, clarísimamente tendréis clientes en los cuales esta figura va a estar presente, segurísimo. Y es un tema no menor, porque conlleva una responsabilidad bastante importante, como nos ha comentado antes Laura, ¿no? Y luego también el tema del encargado del tratamiento
pues también es, digamos que es una figura también compleja y con muchos matices, porque tiene también que, digamos que está subordinada a una serie de actuaciones que normalmente la ley le obliga a llevarlas a cabo. Con mucha diferencia de lo que puede ser una empresa pues, de nivel que maneje datos o información de un nivel bajo, que bueno, no se le va a dar esta casuística y por lo tanto no llega a ese grado de complejidad, ¿no? Pero son dos conceptos para mí yo creo que bastante relevantes, ¿no? Sí. Sí, sobre todo en este caso, dado el perfil de empresas que estáis hoy aquí presentes, nosotros que somos también proveedores de servicio, como vosotros, pues lo que más nos preocupa es todo el tema de la posible auditoría a la que nos pueden someter los clientes. Evidentemente tendremos que acreditar el cumplimiento frente a nuestros clientes, pero mientras no exista una certificación, pues sí que es verdad que estamos un poco expuestos a que en cualquier momento pues nos puedan exigir auditarnos, porque esto es así, se va a llevar a cabo de este modo. Habrá que articular también, mientras no esté a disposición en la certificación, procedimientos dentro de la empresa para a lo mejor ser proactivo ya de inicio y ser nosotros quien informemos a nuestros clientes, es decir, decirles, no, mira, nosotros estamos ya cumpliendo con esta normativa, nosotros hacemos pues auditorías o hacemos lo que consideremos oportuno en cada caso, de forma periódica, con esta periodicidad, y queremos demostrártelo, entonces te vamos a remitir con esta periodicidad, esta información. Porque quizá es mejor ser proactivo que esperar a que ellos, porque si no ellos, en el momento en que tengan un asesoramiento en el que les digan cuáles son sus obligaciones como responsable, pues ellos van a decir, oye, mira, tú me tienes que acreditar que cumples, entonces hazlo como quieras, pero yo quiero saber que cumples, porque si no yo tengo que buscar otro encargado de tratamiento, porque eso es lo que me dice la normativa. Entonces, realmente sí tenemos que ser especialmente proactivos y mostrar, acreditar el cumplimiento frente a nuestros clientes, pero ya de forma de inicio. El certificado, estamos pendientes de cuándo se desarrollará, pero os podemos decir que en el mes de julio se publicó el esquema de certificación del delegado de protección de datos y todavía no sabemos fechas de exámenes ni nada, estos son exámenes. Evidentemente el certificado para acreditar el cumplimiento por parte de las empresas no van a ser exámenes, va a ser un mecanismo similar al de las ISOs, por decirlo de algún modo. No son ISOs, pero va a ser un mecanismo parecido, donde habrá que certificarse con una entidad certificadora. Pero evidentemente yo creo que va a ser el camino, porque lo que no vamos a estar expuestos es a estar acreditando el cumplimiento frente a todos nuestros clientes de forma sistemática, porque eso ya implicaría tener a una persona dedicada simplemente a acreditar el cumplimiento, y no pensemos ya en que nos quieran auditar, porque entonces ya tendríamos que dedicar parte de nuestro tiempo a que nos auditen. Entonces, además es que en eso es el propio reglamento, ya no hay ni que esperar a matices de la ley orgánica, porque es el propio reglamento quien estipula estas obligaciones. Con lo cual, eso sí que es quizá, aparte del tema del DPD, que evidentemente que no lo hemos planteado así en esta exposición porque no tenemos la seguridad plena de que vaya a ser aplicable, pero no es descartable que os afecte también. Pero esto ya se verá en su momento y tampoco vamos a adelantar algo que no tenemos plena seguridad. Pero desde luego, desde el punto de vista del cliente, sí es exigible en cualquier momento la acreditación de cumplimiento, y básicamente el único sistema que conocemos, por lo menos hoy, es la auditoría. Hasta que no tengamos la certificación, y el esquema de certificación para empresas todavía ni siquiera se ha publicado, de hecho no lo tienen desarrollado. Supongo que el año que viene me imagino que irán dando pasos y no creo que tarde mucho, no lo creemos, pero bueno, es difícil poder decir cuándo estará. Ya digo que certificado para DPD, yo personalmente creo que los exámenes van a ser en primavera, antes de mayo, para que, claro, las empresas que tienen que tener DPD puedan contratar un DPD, puedan tener un DPD. Pero vamos, va a ser todo... El retraso también viene por la situación del Parlamento español, que como todos sabéis, pues ha sido compleja durante estos últimos 2 años, entonces esto era un tema menor. Y claro, estamos aún así. Pero bueno, nada, si no tenéis más dudas, os dejamos ya que os marchéis. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Si tenéis alguna cosa que nos queréis comentar o preguntar, ya sabéis dónde estamos.
Y estaremos encantados.